Empezar, ese es el título que le pusimos a esta historia tan impactante, desde el comienzo y también ahora con este giro que ha tomado. Todo a foja cero y la pregunta que se instala otra vez. ¿Quién mató a María Marta García Belsunce? ¿Quién era esta mujer? Socióloga de profesión, una persona de bajo perfil que había dedicado gran parte de su vida al trabajo solidario, especialmente en el último tiempo a una organización como Missing Children, que todos conocemos, por el empeño y la seriedad que pone en la búsqueda y la recuperación de niños que están alejados de sus hogares. Esta mujer era la orientadora, el alma mater de Missing Children. Fue una enorme conmoción el día que se supo sobre su muerte, pero todo se agravó cuando empezaron a conocerse los detalles que ubicaban la muerte en el domicilio familiar, en la casa donde vivía con su pareja, con su esposo, Carlos Carrascosa. ¿Cuándo ocurre el episodio? El 20 de octubre del año 2002. Préstenle atención a esta fecha, estamos a 14 años, un poquito más. Sí. Las idas y venidas que ustedes van a observar en esta secuencia, donde hemos desarmado casi 14 años de investigación y expedientes, no se van a poder creer. No fue el tema del momento durante años, te diría. Sí, pero yo, además de Nunca esto... ha bajado a la intensidad. Además de esto, te pido prestar atención cómo se tomaron decisiones en un sentido y en el sentido contrario, sobre la misma causa. Muchas cuestiones raras. Todo ocurre en un barrio cerrado, primera cuestión, ¿sí? Sí. Es decir, o ingresaron desde afuera y aquí falló la seguridad o el asesino estaba adentro. O hubo complicidad del núcleo más cercano, más íntimo de la víctima. El principal sospechoso que fue imputado, su pareja, Carlos Alberto Carrascosa, nacido en 1924, y su expediente fue tipificado con dos delitos muy graves: homicidio calificado por el vínculo y encubrimiento agravado por la misma razón. ¿Qué es lo que se dijo inicialmente? Que ella se estaba bañando, que tiene un resbalón en la bañera y que con la parte saliente de lo que sería una de las canillas impacta en su cabeza, tiene una fractura de cráneo y esa es la razón de la muerte. 30 días más tarde, y esto es una anomalía, se realiza la autopsia. ¿Y qué se revela en esa autopsia? Que ya no había sido un golpe en la cabeza, sino que en la cabeza había 5 orificios empatables con disparos de un arma calibre 32. ¿Me va siguiendo? Fuimos de un resbalón en la bañera a 5 orificios de bala en la cabeza. El velatorio fue muy particular. Hay velatorios donde las personas toman café y lloran. Hay otros velatorios donde se come, se toma vino y hay otro clima, ni bueno ni malo, diferente. Casi como una reunión social, exactamente, un encuentro social. El velatorio de esta mujer fue muy parecido a la segunda descripción que hacemos. A ese velatorio asiste quien termina siendo el fiscal de la causa, Diego Molina Pico. No es menor el dato, porque ustedes más adelante van a conocer cuál fue el dictamen del fiscal, del investigador, ¿sí? Pero también asiste el comisario Aníbal de Gastaldi, que era el responsable de investigaciones del distrito de San Isidro. ¿Qué dice Gastaldi? Que había recibido una orden superior de otro policía que identifica. Esa orden había venido por pedido de un familiar de María Marta y de Carrascosa, pidiendo que saquen la policía del lugar. Vamos con la siguiente. En el lugar había un médico, llega de un servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque cuando la van a buscar y la encuentran desvanecida, piden auxilio. El médico, sin querer o queriendo, no quedó muy claro en el desarrollo, pero fue imputado en la causa, participa de la escena, de la limpieza de la escena del crimen. Claro. O sea, los rastros de sangre. Pero además comete un error mucho más severo, que es no le da aviso a la policía. Fue funcional al encubrimiento, que evidentemente hubo. Exactamente. ¿Adrede o no? Bien. En el 12 de noviembre del 2002, esto ocurre en octubre, un mes y algunos días después, Juan Urtig, medio hermano de María Marta García Belsunce, relata que encuentra en el baño, es decir, la escena del crimen, un objeto que le llama la atención.
que lo envuelve en papel higiénico y que lo tira por el inodoro. Después eso lo encuentra en un pozo ciego. Ahí aparece una palabra que se transformó casi en un ícono de este expediente, pituto. Es verdad. ¿Sí? ¿Qué terminó siendo ese objeto que le llamó la atención? Después léase o identificado como pituto, el sexto proyectil. Carrascosa y la versión del limoncello en el Clubhouse. A ver, el abogado con quien hablé, Díaz Cantón, hace un rato me dijo, Carrascosa nunca tuvo una prueba contundente que lo vinculara con el crimen o el encubrimiento. Todas las cuestiones eran sugeridas y muy agarradas de alfileres. Pero tal vez lo que más se recuerde es la versión de Carrascosa cuando él dice que no había estado en el Clubhouse y que luego aparece una versión de 3 testigos que dicen que sí estaba en el Clubhouse, que era un día donde en la pantalla del Clubhouse estaba viendo un partido donde uno de los equipos era River y que además estaba tomando un limoncello en el Clubhouse. Acá no se entiende por qué Carrascosa entra en esa confusión. ¿Por qué razón? Porque de haber dicho que estaba en el Clubhouse, Claro. su situación hubiera estado más descomprimida. Sin embargo, ese dato en su relato siempre fue un punto oscuro. Porque no lo complicaba estar en el Clubhouse. No. No era el lugar del crimen. No, a no ser que este fuera un crimen elaborado y que, como en algún momento se pensó desde el lado de los investigadores, había sido un crimen por encargo y entonces él fue a buscar su coartada. Se corrió de la escena. Perfecto, pero una coartada que después él mismo negaba. Claro, Una contradicción. es raro, sí. Bien, en el medio de toda de esta investigación aparece, fíjate vos, buscando al o los asesinos de adentro del country, porque uno dice, bueno, a ver, la seguridad reporta ingreso de personas ajenas. No, entonces hay que buscar el asesino acá. Investigan a los vecinos y a quién encuentran, a Nicolás Pachelo, que era un joven que ya tenía antecedentes penales. ¿Dónde se complica? ¿Por qué Pachelo se instala como uno de los centros de esta historia? Porque él dice, yo el día del crimen no estuve en el Carmel, estuve en un shopping con mi mamá. Sin embargo, 3 personas lo vieron en el country. Claro. Aquí aparecen familiares imputados por el encubrimiento y esto arma toda una crisis familiar, medios hermanos, amigos. Los peritos de la Corte, el 8 de mayo del año 2003, fíjate cuánto tiempo después, esto había ocurrido en octubre del año pasado, que dicen que los orificios de bala habían sido cerrados con un pegamento, un clásico pegamento de esos que sella en un minuto y que venden en cualquier ferretería o en cualquier kiosco. Transparente. Transparente, exactamente. O sea que acá se abonaba la hipótesis del encubrimiento. El 22 de abril de 2004, la Sala 1 de San Isidro ordena la detención de Carrascosa por el asesinato de su esposa. Ya directamente van sobre Carrascosa. Y el fiscal Molina Pico, el mismo que había estado en el velorio, pide una condena muy fuerte. El 3 de julio del 2007, 2 forenses declaran que no hay pegamento en las heridas. Pero ¿cómo? Unos meses antes habían dicho que sí. Bueno, 2 forenses nuevos declaran otra contradicción. El 11 de julio del 2007, el Tribunal número 6 de San Isidro lo absuelve a Carrascosa. A ver, el fiscal pidió una condena severa y unos meses más tarde la absolución, otro mismo tribunal. El 2 de mayo del 2008, esto había entrado en un cono de sombra tan grande y estaba tan instalado en la sociedad que en aquel momento el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece 150.000 pesos de recompensa por información, que nunca se pagaron porque nunca llegaron datos ciertos. En junio del 2009, el Tribunal de Casación bonaerense condena a reclusión perpetua a Carrascosa. En noviembre del 2011 son condenados por encubrimiento los familiares y otras personas que estuvieron cercanas, amigos de la familia que estuvieron ese día. En el 19 de noviembre del 2011, apenas unos días después, los 5 condenados por encubrimiento pagan una fianza y salen de la unidad 41 de Campana. El 10 de septiembre del 2012, la Corte Suprema de Justicia ratifica la prisión a cadena perpetua para quién? Para Carrascosa. Entra y sale de la cárcel. Va a una casa, durante 7 años estuvo preso, los últimos 2 arresto domiciliario y tiene hasta hoy una tobillera. Vos decís, bueno, pero si la Corte determinó eso, ¿qué instancia superior? La Corte Suprema de Justicia de la Nación mandó a otra cámara, a otra sala de la justicia de San Isidro y esa sala hoy acaba de determinar que no había elementos contundentes para que Carrascosa estuviera preso. Y esta es toda la vuelta que pega la historia
con idas y venidas. Tremenda, tremenda la historia y seguramente va a haber nuevos capítulos. En un ratito vamos a estar en el lugar donde van a librar, en realidad es prisión domiciliaria, como dice Jorge, pero donde le van a sacar la tobillera y Creo demás. que hoy ya van camino a sacarle la tobillera. Claro, eso en un ratito. Bueno, vamos a estar en vivo y vamos a contar todos los detalles de esa situación que se va a dar en el transcurso de la jornada.